El Centro de Redes Sismológicas de China informó que un seísmo de magnitud 5,4 sacudió el distrito de Weiyuan en la ciudad de Neijian de la provincia suroeste china de Sichuan a las 6:42 hora local del domingo. El hipocentro, a una profundidad de 10 kilómetros, fue monitorizado a los 29,55 grados de latitud norte y los 104,79 grados de longitud este, señaló el centro en un comunicado. Se trata de Faxai, una tormenta que con fuertes vientos e intensas lluvias se avanzó hacia el noreste del archipiélago japonés, por lo que las autoridades mantienen activado el estado de alerta, sobre todo por el gran oleaje y obviamente también por el riesgo de deslizamientos de tierras en esa zona. ¡Rubín! Aquí, ¡ay! Mira sin pago busque, tú. No busque. La lluvia no da tregua en el sur de Texas. Es tanta el agua que ha caído en los últimos días que ya se habla de inundaciones históricas, carreteras anegadas, casas cubiertas por el agua y familias atrapadas. El panorama es desolador y Edgar Muñoz se encuentra... Ocurrido hace unos minutos atrás. ¿Qué ocurrió en esta ocasión en México? Para ser más exacto, el evento sísmico ocurrió en el estado de Chiapas. Al menos 4 personas murieron y otras 50 resultaron heridas este martes en un terremoto de magnitud 5,8 grados en la escala de Richter en la Cachemira controlada por Pakistán. El terremoto se produjo a 5 kilómetros de la ciudad de Jhelum y por ahora la zona más dañada parece ser Mirpur. Las televisiones locales emitieron imágenes de carreteras agrietadas y muros derruidos por el temblor, que se sintió a lo largo del país en las ciudades de Peshawar, Lahore o Islamabad. Un terremoto de magnitud 6,5 sacudió el jueves al archipiélago de las Molucas en el este de Indonesia, provocando numerosas muertes y destrucción. De Nueva Delhi, que también se ha visto afectado por las inundaciones, hubo que cancelar algunos vuelos. Es una situación tremendamente compleja, porque además la temporada monzónica en India ya debiera haber terminado. Sin embargo, en lo que va del mes de octubre y en las últimas semanas de septiembre ha seguido lloviendo y eso ha generado... El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada informó que el movimiento no reúne las condiciones para decretar una alerta de tsunami en las costas de Chile.
Cage separation. No estaba allá, pues, weón. No, a no ser mira, que si desaparece. ¿Qué están moviendo? Sí, sol. ¿Cuál es el zoom? Si desaparece. Sí, sol, weón. ¿Cuál es el zoom? ¿Cómo se llama? Oye. Cacha. Mira, se van. Podrían venir para acá si los llamáis por telepatía, ¿cachai, no? Ah, la wea. Mira, si desaparecen es porque son. Sí son, weón, sí son. ¿Sí o no? Sí. Ya esos se movieron para allá. Ya, chiquilla, narren, pero... Ya. Pero mira cómo se ahora, enfoca, se perdió el enfoque de la un grupo de ovnis que yo no veía hace mucho tiempo y tenía muchas ganas de verlos y son un montón. Son 4 y son caritas. gigantes. Gigantes, loco. Nothing in the sky at all. Then all of a sudden, bam! What is that? Anybody tell me what that is? We're in the middle of the ocean on a ferry. Nothing around. Look. Nothing around. No land, no nothing. En cada caso podemos ver el mismo patrón, una estructura con esta forma tan particular. ¿De qué clase de tecnología se trata? ¿Cómo logran sustentarse de esta manera en el cielo? ¿Qué hacen presentándose así ante las personas? Quizás usted tenga la mejor respuesta. That? Yeah, what is going on? Yeah, that is bizarre, dude. Like, what's going on, man? Like, there's one circling. You see that one circling over there? And then they go away. See, like, it almost looked like how they had like the small lights on it. Yeah, like what is happening? But yeah, look at it trail behind there. Yeah. What I don't understand is how they're circling so close. Yeah, what is going on there? Whatever's trailing behind them just disappears. Yeah, then it's gone. That's bizarre. That's unbelievable. I've never seen anything like that in my whole life. What the heck is that, man? Wow. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not be enough. Lots of solutions are talked about, but what about a solution that is right in front of us? I'll let my friend George explain. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little,
and builds itself. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate solution. Mangroves, peat bogs, jungles, marshes, seabeds, kelp forests, swamps, coral reefs, they take carbon out of the air and lock it away. Nature is a tool we can use to repair our broken climate. These natural climate solutions could make a massive difference. Pretty cool, right? But only if we also leave fossil fuels in the ground. Here's the crazy part. Right now, we are ignoring them. We spend 1,000 times more on global fossil fuel subsidies than on natural-based solutions. Natural climate solutions get just 2% of all the money used on tackling climate breakdown. This is your money. It is your taxes and your savings. Even more crazy, right now when we need nature the most, we're destroying it faster than ever. Up to 200 species are going extinct every single day. Much of the Arctic ice is gone. Most of our wild animals have gone. Much of our soil has gone. So what should we do? What should you do? It's simple. We need to protect, restore, and fund. Protect. Tropical forests are being cut down at the rate of 30 football pitches a minute. Where nature is doing something vital, we must protect it. Restore. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate, and we can help ecosystems bounce back. Fund. We need to stop funding things that destroy nature and pay for things that help it. It is that simple. Protect, restore, fund. This can happen everywhere. Many people have already begun using natural climate solutions. We need to do it on a massive scale. You can be part of this. Vote for people who defend nature. Share this video. Talk about this. All around the world, there are amazing movements fighting for nature. Join them. Everything counts. What you do counts. Muy buenas tardes. Primero que nada les agradezco a todos los seguidores de nuestro canal. Les doy muchas gracias por ver nuestros videos y compartirlos, que es lo más importante. Porque compartir los videos nos significa a nosotros que muchas más personas puedan ver los mensajes que son muy, pero muy importantes. Les agradezco de antemano todo lo que ustedes puedan colaborar con nuestro canal. Vamos a hablar en esta oportunidad, voy a hablar de esta niña Greta, la niña que está hablando del calentamiento global, cuya visita la vamos a tener aquí en Chile en diciembre de este año. Y quisiera aclarar algunas cosas respecto de lo que pasa con este asunto. Esta niña dice, primero, vivimos en el comienzo de una extinción masiva. A ver, una extinción masiva, eso no va a ocurrir jamás. Aprovecho de decirle a quienes asesoran a esta niña Greta en lo que significa la parte de los conocimientos científicos o de las cosas que ella dice, que se preocupen de que tenga un respaldo científico confiable, real, y que no inflemos las cosas de una manera en que no son. Cuando se habla de cambios climáticos, de calentamiento global, de contaminaciones, hay que comenzar a las personas, ojalá se interioricen un poco al respecto, y para ese efecto es justamente que hago este video, para que no se confundan las cosas y se tome una razón y una responsabilidad frente a lo que se publica. Cuando
acá en la COP25 esta niña va a venir a hablar acá. Las personas que lo están asesorando, la parte científica sobre todo, me gustaría decirles que por favor tengan la amabilidad de interiorizarse un poco más dentro de la ciencia, dentro de las investigaciones que se hagan al respecto del clima, ¿ya? Que lo hagan con conciencia y que lo hagan con respaldo científico, porque no me merece ningún respaldo científico todo lo que a través de esta niña dicen. En segundo lugar, dice que el clima se deteriora. Perdón, el clima no se deteriora. El clima, lo que ocurre con él es que sufre cambios. Y los cambios que sufren los climas son debido al desorden que hay en el cambio climático, que no es causa de nosotros, no es causa de la especie humana. Los cambios climáticos simplemente han sufrido cambios en el que climas, por ejemplo, tropicales se han dado en zonas que no son tropicales. Han habido tornados, qué sé yo, etcétera, que no corresponden a dicha zona, como así enfriamiento, es decir, nieves repentinas, granizos tremendos, como en el caso de México. Bueno, en los anteriores videos que yo les explico sobre esto, ustedes podrán ver y verificar. Así que, por favor, el clima no se está deteriorando, está cambiando, que es distinto. Ahora, esta niña dice que cada día se extinguen 200 especies. Por favor, 200 especies diarias nos significarían a nosotros 73.000 especies al año. O sea, ustedes simplemente saquen conclusiones. En un año 73.000 especies, en 2 años, en 3 años, en 5 años. Por favor, en 10 años ya no vamos a tener naturaleza. Yo creo que eso es una cifra muy antojadiza y falta de todo tipo de concepto de estudio de la ecología. Ahora, las Naciones Unidas utiliza como bandera a esta niña que tiene síndrome de Asperger. Aquí voy a entrar en un terreno que es un poco complicado, pero tengo el deber de ser muy veraz en las opiniones. Sin ir en desmedro de ningún tipo de persona que sea minusválida, a mí me parece muy vergonzoso que se esté utilizando a niños con deficiencias como bandera para exacerbar y de esa manera utilizar la piedad de la gente con un fin netamente comercial, que es recaudar fondos. Puesto que ese es el norte. Más adelante les voy a explicar por qué digo esto. Pero yo creo que ya nosotros debemos de dejar de estar mal utilizando las debilidades humanas con la finalidad de conseguir recursos económicos, sea para lo que sea. Creo que es muy feo. Aparte de eso, las Naciones Unidas utiliza a esta niña y la idea es conseguir un financiamiento. Esta niña dice, son 3 los puntos que son importantes, que ella es su mensaje, ¿no? Primero, proteger. Segundo, restaurar. Y tercero, financiar. Estoy de acuerdo en proteger y en restaurar. Pero en lo que significa financiar, que esto ella lo habla en el minuto 2 de ese video que ella está promocionando, ¿ya? Debemos dejar de financiar cosas que destruyan la naturaleza. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero financiar para pagar, o sea, nosotros tenemos que pagar para que las cosas cambien y de alguna manera nosotros pagar para ayudar a evitar ese cambio.
Se está hablando del cambio climático, se está hablando de la contaminación. ¿Por qué nos quieren hacer responsables y culpables de todo este cambio climático para que la ONU reciba recursos por un monto de 1.3 trillones de dólares? ¿Ese dinero para qué? No, nadie lo explica. ¿Y por qué nosotros tenemos que pagar eso? Si hay culpabilidad de parte de la humanidad en lo que significa las contaminaciones, ya sea por el petróleo, ya sea por otro tipo de contaminaciones, por el carbono, etc. Bueno, las contaminaciones debieran pagarlas las empresas petroleras, porque nos tienen a nosotros arrastrándonos en 4 ruedas, quemando combustibles fósiles, existiendo métodos y medios mejores y más limpios para crear máquinas realmente que sean ecoambientales. Hay una enorme lucha en tratar de sacar, ¿no es cierto?, autos eléctricos, de alguna manera crear nosotros. Ya existen aparatos que pueden levitar, que pueden perfectamente trabajar con campos magnéticos, ya con suspensión magnética, que no contaminarían en nada el ambiente y son eléctricos, por lo tanto no habría contaminación de CO2. Ya vamos a hablar de eso también, porque la contaminación del CO2 es una utopía. Los verdaderos problemas del cambio climático de la humanidad en realidad son 4. Se los voy a explicar paso por paso. La primera causa del calentamiento climático global de la Tierra, los expertos científicos, astrónomos, debieran de explicar. El Sol es responsable en un 80% de ese calentamiento global. La mayor cantidad de emisiones de radiación del Sol, ¿ya?, es la que está calentando la Tierra, ¿ya? Hay un comunicado de las Naciones Unidas emitido el 28 y 29 de septiembre con respecto a esto. Y en lo que significa el calentamiento global, eso es un ciclo, lamentablemente, natural astronómico, por el cual pasamos cada cierta cantidad de miles de años. Tenemos un ciclo solar de mayor emisión de radiación solar cada 11 años, pero este ciclo, el que estamos pasando, es otro ciclo mucho más esporádico, mucho más amplio en tiempo, pero que produce entre un 30 a un 40% más de radiación que en los ciclos de cada 11 años. Bueno, esta enorme cantidad de radiación significa la radiación solar, para que lo entiendan la gente. La radiación solar está compuesta de montones de plasma de energía, que son elementos subatómicos y atómicos. Esta radiación es como una muestra, ¿no es cierto?, de todos los componentes infraatómicos. Y entre ellos vienen los electrones. Una mayor cantidad de electrones que llega a la Tierra, sobrecarga la atmósfera terrestre y por cierto hace tierra. Y esto está produciendo también cambios en el comportamiento de la Tierra, porque la Tierra, al sobrecargarse eléctricamente, suceden 2 fenómenos. Un fenómeno para la vida, que es el fenómeno de sobrecarga eléctrica, que es como la carga eléctrica estática, que cuando esa electricidad hay mucha en la atmósfera, nuestros organismos se descargan de su energía bioeléctrica orgánica, que es distinta. Por eso tenemos 2 químicas distintas. Hay una química orgánica y una química inorgánica. Y la diferencia entre ambas es la siguiente. La química orgánica
son electrones que en realidad son positrones, que son electrones de carga positiva. Es decir, no tienen contaminante, es decir, son electrones que carecen de satélites, unas partículas que giran alrededor de los electrones. En la materia que no tiene vida, esa carga es negativa. Luego, por lo tanto, esa carga tiene suciedad. Bueno, esa suciedad es la que al contaminar nuestro organismo nos produce radicales libres, acumulación de agua pesada en el organismo, y que son todas las causas del envejecimiento. Bueno, en realidad son una de las causas del envejecimiento. Nos vamos a poner un poco fino porque no quiero que venga un científico aquí, un médico, que me venga a discutir que esto no es así, porque es así, etc. Entonces, para evitar eso, les digo, uno de los componentes principales es la descarga de nuestra electricidad orgánica a nosotros. Nos fatiga, nos produce cansancio. De hecho, hay una pandemia de cansancio en todo el planeta. Todo el mundo anda cansado, anda agotado. Y más todavía en la noche, cuando quiere dormir, esa misma sobrecarga eléctrica que tiene la Tierra no nos deja dormir. Entonces tenemos una pandemia de insomnio. Y esto no es un chiste. Ustedes lo van a verificar en todas las partes de este planeta. ¿Ya? Hola, yo soy Douglas Pollock, soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y en los últimos 6 años me he dedicado a estudiar el cambio climático desde la perspectiva de la economía y la ciencia, así como la posición oficial de Naciones Unidas sobre este mismo tema. ¿Y la Tierra se ha calentado realmente? Entibiado, digamos. Sí. Sí. Bueno, es cierto, el planeta se viene calentando más o menos desde 1720, que fue el pic de lo que se llamó la mini era de hielo, que duró 500 años, entre 1350 aproximadamente hasta 1850. Y fue en los años en que se le llamó el mínimo Maunder, cuando la radiación solar que llegaba a la Tierra era mínima. En esa época se medía con las manchas solares. Había 0 manchas solares, hubo 0 manchas solares durante 70 años. Desde ese pic la Tierra se viene calentando, es decir, 230 años antes de cualquier influencia teórica del hombre, que partió, como se llama, la era industrial en 1950, con el gran desarrollo industrial de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Han existido en el pasado calentamientos globales sin la influencia humana? Desde luego. Es decir, este pequeño entibiamiento ha sido el más débil desde los últimos 10.000 años. Hoy día podemos decir con tremenda precisión y certeza de que solamente el 5% del tiempo en este periodo de 10.000 años la Tierra ha estado más fría que hoy. Y todos los calentamientos globales anteriores a este han sido más intensos y hasta como se está viendo hoy día de mucho mayor duración, como por ejemplo, yendo hacia atrás en el tiempo, el periodo de la Edad Media, entre los años 950 y 1350, muy superior. A ese sí se le puede llamar calentamiento global y se le llama el óptimo climático. Fue la época en que se construyeron los castillos y las catedrales más grandes de la humanidad que existe hasta el día de hoy, como por ejemplo Notre Dame, la que se incendió recientemente. Fue la época en que los vikingos colonizaron Groenlandia durante más de 100 años. Tenían pastizales, viñedos, ganado, bosques, y los pilló la minera de hielo y sucumbieron allá. O sea, había calentamiento global y vivían perfectamente. Absolutamente, la humanidad prosperó como nunca en toda su historia. Anterior a eso tenemos el calentamiento global de la era de los romanos. Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ya estaba la Tierra en un proceso de calentamiento global, que también duró cientos de años. Anterior a eso, el calentamiento global de la era de los egipcios. Anterior a eso, el fin de la era minoica o el fin de la era del bronce. Y anterior a eso, 2 tremendos calentamientos global post-deglaciación, hace 5.000 años atrás, entre 5 y 7.000 años atrás. ¿Hubo muertes debido a este calentamiento global? Hubo prosperidad. El frío mata 20 veces más seres humanos que el calor. ¿Qué produce los calentamientos globales? La grande fuerza de la naturaleza, principalmente el Sol, y las variaciones de la rotación de la Tierra en torno al Sol, que pasa de elíptica a circular
en periodos más o menos 110.000, 115.000 años, los periodos de Milankovitch. Después vienen fundamentalmente ya dentro de la Tierra las grandes fuerzas que mueven el clima, y los enfriamientos o entiamientos de la temperatura de la baja troposfera son principalmente el PDO, en castellano las oscilaciones decadales del Océano Pacífico, que a su vez dan cuenta de la ocurrencia, frecuencia e intensidad del niño y la niña, en latitudes más ecuatoriales, más o menos 30 grados latitud, norte y sur. Y también hay otras como que no voy a entrar a explicar aquí, la radiación estelar, pero principalmente el Sol en el largo plazo. Esa es la que manda. Tú sacas el Sol de la ecuación y seríamos más fríos que Plutón, ¿no es cierto? Pasando a la otra parte, el uso excesivo de la enorme red alámbrica de suministro de energía eléctrica. Por ende, les voy a explicar, nosotros tenemos una red infinita de millones de toneladas de cobre, de cable de cobre, en la que nosotros estamos prácticamente creando caminos eléctricos de alto voltaje, de mediano voltaje y de bajo voltaje, en el que nosotros por esas redes alámbricas lo que estamos haciendo es desviar la original carga eléctrica de la Tierra, que es la que crea los campos de gravedad de la Tierra y la fuerza gravitatoria, los campos magnéticos y los movimientos giroscópicos del planeta. Porque el planeta tiene movimientos giroscópicos. Voy a explicar esto, para que de una vez por todas la humanidad sepa, porque nadie le explica. O sea, yo creo que ninguno de ustedes habrá escuchado a algún científico que le explique cómo se produce la fuerza de gravedad de la Tierra. No creo que haya un científico, al menos yo no he escuchado, que me den una explicación. Yo mismo he preguntado a ciertos físicos, ¿no es cierto?, ¿cómo se produce la gravedad terrestre? La fuerza de gravedad terrestre. Bueno, nadie lo explica. Vamos a explicar esa parte. La Tierra está compuesta por 3 capas de cortezas, al igual que una cebolla, pero son 3 capas. Una capa rocosa externa que pisamos nosotros, la que pisamos, la que además se sumerge bajo los océanos, vuelve a aparecer, y la Tierra, en síntesis, la capa más externa terrestre es una capa de roca sólida. Esta descansa sobre una capa mucho más gruesa de un manto, que es un manto arcilloso, o sea, tierra, arcilla, sin rocas. Y este a su vez descansa sobre otra capa rocosa más interna todavía, que mide 7 veces la capa de roca que pisamos. Bueno, estas 3 capas giran en sentido encontrado. Si la tierra que pisamos gira en un sentido, la capa de arcillosa, la capa del manto arcilloso, gira en sentido contrario y a la misma velocidad. Nosotros tenemos una velocidad de rotación de nuestra corteza terrestre de 1.600 kilómetros por hora. Para que ustedes vayan sacando cuenta cómo se produce y en qué grado se produce la fricción entre esas capas. Y hay otra capa interna que también está girando. Está girando en el mismo sentido que la capa externa y en sentido contrario a la capa intermedia de manto arcilloso. Bueno, entre esas 3 capas hay 2 secciones en donde se produce una alta fricción, y esa alta fricción produce una enorme cantidad de millones de megavatios eléctricos, y que por fricción produce temperatura, y esa temperatura y el alto voltaje, porque ustedes saben que un alto voltaje quema. Si cae un rayo, quema donde cae el rayo, para que ustedes tengan una idea. El alto voltaje quema, ¿ya? Luego, por tanto, se funde una buena cantidad de rocas y de arcilla, y se produce entonces el magma. Esos se transforman en ríos de magma que van girando en torno a la Tierra, al globo terrestre por dentro, de polo a polo, creando una especie de perfecto electroimán. Es así como la Tierra genera entonces su campo de gravedad. Ahora, nosotros, al cablear toda la Tierra con cables de enorme cantidad, nosotros lo que estamos haciendo, estamos desviando la carga eléctrica natural de la Tierra, la estamos desviando por conductos que no son naturales. ¿Por qué?
porque las ciudades están hechas a nuestro antojo. La geografía y todos los planos eléctricos de una ciudad y de países enteros, etc., no están contemplando una vía o una posición natural. Entonces nosotros estamos sacando una buena cantidad de voltaje de su estado natural de la Tierra, y eso está obviamente alterando nuestros campos magnéticos y los movimientos giroscópicos del planeta. Bueno, ese es otro elemento contundente, ¿ya?, que está produciendo cambios en la compostura, ¿no es cierto?, de todos los cambios climáticos que existen en la Tierra. El otro problema que tenemos es las aguas. La contención y mal uso del agua dulce, priorizando industrias mineras hidroeléctricas y cortando napas y ríos subterráneos, ya que brindan a la Tierra un porcentaje de humedad defensiva contra la radiación solar. Es decir, ustedes tienen que tomar en cuenta que si yo hago represa, hago una hidroeléctrica, represo las aguas y yo corto aguas fluviales subterráneas, yo estoy cortando ramificaciones, es como si yo le estuviera cortando las venas a la Tierra y le estoy impidiendo que tenga una refrigeración natural. Todo eso es un cambio que obviamente va a producir cambios climáticos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos desertificando sectores de la Tierra porque las aguas subterráneas y las napas se secan y no existe la humedad en esa zona. Entonces esa zona se desertifica. Al desertificarse no tiene defensa contra la radiación solar, entonces esa zona se calienta más. Esa zona emite una cantidad de calor, sumada a las otras cantidades de calores que se producen en la Tierra, se van sumando y vamos produciendo nosotros, a su vez, inconscientemente, un porcentaje de ese calentamiento global. Pasando ahora a la contaminación del CO2. ¿Tiene alguna utilidad el CO2? ¿Sirve para algo a la humanidad? El CO2 es nada menos que el gas de la vida. Y hoy día estamos en el mínimo de toda la historia de la Tierra, perdón, no de la humanidad, de la Tierra. Un poquitito menos de CO2 en la atmósfera y van a empezar a morir las plantas y los árboles. Y detrás muere la especie animal, el reino animal, ¿no es cierto? ¿El CO2 está satanizado por Naciones Unidas? En realidad, la ONU recogió lo que satanizó Obama cuando recién asumió como presidente el año 2009, en cuyo gobierno la EPA, o la Agencia Ambiental de Protección Ambiental Norteamericana, decretó que el CO2 es un gas contaminante y perjudicial para la vida humana. En realidad es todo lo contrario, es vital para la vida humana, y de hecho, entre los años 1982 y 2014, la Tierra, producto de este pequeño aumento en 0,01%, la Tierra se enverdeció en un 15%, 70% de ello, o 10%, directamente causado por ese aumento pequeño del CO2. Áreas como el desierto de Sahara, se redujo la área desértica del Sahara en 300.000 kilómetros cuadrados, 3 veces el tamaño de nuestro pequeño desierto de Atacama. ¿Es eso malo o es bueno para la humanidad? La Tierra se ha enverdecido. Áreas enormes en el desierto de Australia lo mismo. ¿Es el CO2 el causante del calentamiento global en la actualidad? No, no lo es y nunca lo ha sido. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo que les va a quedar muy claro al tiro inmediatamente y que destruye la teoría oficial de Naciones Unidas. En las últimas 8 deglaciaciones y periodos interglaciales, que estamos hablando de 810.000 años, cuando ha empezado el enfriamiento global, o sea, cuando la Tierra ha entrado en estos periodos de glaciación que duran más o menos en promedio 100.000 años, el CO2 ha estado en su nivel máximo, muy parecido a los 400 partes por millón o 0,04% de la actualidad. Y cuando ha entrado en los periodos de calentamiento global o periodos interglaciales que duran más o menos 10.000 años, el CO2 ha estado en su nivel mínimo. ¿Dónde está la influencia del CO2? Señores COP25, señores NASA, señores Naciones Unidas, tengan la bondad de comprender y entender que todas las contaminaciones que nuestra sociedad puede producir en CO2
ya sea por la contaminación de los vehículos, ya sea por la contaminación del CO2 que generan la putrefacción de elementos orgánicos, etcétera, bla, 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 no excede más allá del 1%, ni siquiera es el 1%, es un 0,8%, pero dejémoslo en un 1%. Entonces, ¿de qué nos quieren convencer a nosotros de que nosotros seamos los causantes de la contaminación y que el CO2 sea la causa de un calentamiento global o de un efecto de invernadero? Bueno, todas estas condiciones, pienso yo, que no debieran de tomarse a la ligera, debieran de estudiarse, investigarse. De hecho, las investigaciones existen. Hay personas que han investigado. Aquí expongo con ustedes en este mismo video científicos que opinan al respecto, ¿ya? Y que han hecho, son científicos que han sido premio Nobel. Aquí se los acabo de poner, ¿cierto?, estos científicos en este video, para que ellos expliquen lo que ellos han observado. Son personas cultas, son personas científicas que han estudiado. Entonces, ¿por qué los minimizan a estos seres que sí están dando una voz de alerta real respecto a todos estos cambios que no tienen que ver con lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nos quieren las organizaciones internacionales culpar? ¿Ya? Entonces eso es lo que de alguna manera hay que ver, que la cosa sea de otro modo. Finalmente, la pobreza y los derechos son cosas que a nosotros nos debieran interesar. Y de ninguna manera, ninguna medida para revertir el cambio climático físicamente, científicamente, ecológica, económicamente, va a dar resultados. No va a dar resultados, señores. ¿Por qué? Usted pagaría por tratar de revertir un cambio climático, un calentamiento global, una contaminación, cuando el causante real de todos estos son ciclos astronómicos? Esa es la pregunta. Now, this is what they have come up with, however, and this is for the last 19 years, roughly speaking, the temperature has not gone up. It's been constant for 19 years, almost as long as the life of the students here. They're probably at 23, 24 years old. So it hasn't gone up. And there was a big peak in 98, that's very recognizable. So what did the people who measure temperature do with that? Well, here is the latest temperature they have measured now, and they see the curve here, and if you look at the edge here, it goes up. I made a bit better one here. The temperature here goes up. How can that be when I just showed you the other curve, the temperature has been constant? Well, the reason for that is that they include now the ocean. But for 100 years, the ocean has not been included. Why do you think they include the ocean? Because it's more accurate, or because they can fiddle with the data? But that's what NASA does. So Obama said last year that 2014 was the hottest year ever. But it's not true. It's not the hottest year. So if you don't believe I'm cheating you, here's some satellite data, and this is the peak in 98, and you see basically the satellite data shows the same thing. The temperature has not increased. ¿Es el CO2 un gas de efecto invernadero? ¿Ese CO2 es un gas de efecto invernadero? Sí, sí lo es. Sin embargo, como tal, es tremendamente débil. No voy a explicar aquí la física atómica de una molécula triatómica y su capacidad de absorber calor, porque es un poco más complicado. Y en segundo lugar, es una traza de gas infinitesimalmente chica en la atmósfera, el 0,04% o 400 partes por millón. Y el aumento del CO2 en toda la era industrial, es decir, en los últimos 70 años, ha sido de 0,03 a 0,04%, es decir, un 0,01%, la nada misma. Y de ese aumento, el ser humano, tomando los mismos
números de Naciones Unidas influyen un 4,3%. Sin embargo, el CO2, a su vez, representa el 3,6% de todos los gases de efecto invernadero. Vayan calculando ustedes porcentaje sobre porcentaje sobre porcentaje la influencia humana. Es nula. Y todos los gases de efecto invernadero de la Tierra son aproximadamente el 1% de la atmósfera. ¿Dónde está la influencia tanto humana como del CO2 como tal, como gas de efecto invernadero? Ninguna. Y eso se demuestra en los últimos 8 periodos de glaciación y deglaciación terrestre. ¿Es la COP25 o el cambio climático un gran negocio para Naciones Unidas? Evidentemente que sí, pero sin embargo no es su objetivo final hacer un gran negocio, porque dicho sea de paso, como ustedes sabrán, el negocio de las drogas en el mundo mueve 650.000 millones de dólares al año. ¿Saben cuánto mueve el negocio climático en el mundo? Naciones Unidas a la cabeza, el doble, 1,3 trillones de dólares al año. Ahora, evidentemente es un buen negocio y ahí ven ustedes los gobernantes como de Occidente están todos comprometidos con este fraude. Ahora, la Naciones Unidas quiere recaudar una cantidad de dinero por el efecto del impuesto al carbono. ¿Qué es lo que van a hacer con ese dinero? ¿Cuál va a ser la medida que se va a tomar para revertir o tratar de revertir esta situación, que no está en manos de lo que nosotros hagamos, porque es algo astronómico? Ya les expliqué, un 80% del calentamiento global, señores, es el sol. Estudiemos el sol y veamos y entendamos por qué están pasando las cosas que están pasando. La mayor cantidad de electrificación de nuestro planeta a raíz de la mayor cantidad de emisión de radiaciones que el sol emite. ¿Ya? Que tenemos apenas un 0,1%, tenemos 1% de contaminación por nuestras creaciones de carbono a la atmósfera. Hay dos cosas que deben de importar mucho más a la humanidad, que son, primero, la posibilidad de una guerra mundial y la caída de un asteroide. Esos son los reales problemas futuros que la humanidad tiene. Ahora, pasando a otro tema, al tema Naciones Unidas. Señores en Naciones Unidas, aquí les voy a entregar un mensaje que en realidad es una idea que proporcionan inteligencias superiores en miles de años a nosotros, que provienen de civilizaciones más avanzadas, y que les dan a ustedes, a Naciones Unidas, estas pequeñas ideas, detalles, que bien sería conveniente que se estudiase y de alguna manera hiciésemos eco de ser una civilización que quiere crecer, que quiere avanzar, que quiere solventar y solucionar nuestros problemas contingentes. ¿Ya? Primero, punto número 1. ¿Cómo se evitan las destructivas e inútiles guerras, señores Naciones Unidas? Primero que nada, hacer una revisión completa de todas las cartas y leyes constitucionales con los derechos ciudadanos fundamentales e inalienables para cada Estado componente de las Naciones Unidas. Hay que revisar las cartas de las constituciones de los países para ver lo que está bien y lo que no está bien. Exigir, segundo, las inmediatas reformas de estas si en su contenido existiesen vacíos legales dentro de las libertades y derechos humanos o que carezcan de real justicia. Tercero, exigir a cada uno de estos estados la probidad de sus mandatarios y de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales de cada estado, para que en esto no exista ningún tipo de corrupción política, económica o social, y así evitar que gocen de algún poder ni el terrorismo, ni los narcotraficantes o delincuentes, exigiendo lo mismo a las instituciones ideológicas y religiosas. Cuarto, estas medidas deben de considerarse indispensables para el respeto mutuo
de los estados en forma internacional. 5. Aquellos mandatarios que de algún modo violen sus cartas constitucionales o los respectivos derechos humanos y las normas de preservación de sus ecosistemas de la naturaleza, de la cual depende el sustento o preservación futura de la existencia misma de la vida humana, lo que también debe considerarse un derecho de toda forma de vida y de la protección de la naturaleza, y evitar la sobreexplotación de los recursos naturales como está existiendo, porque hay una sobreexplotación de recursos naturales. Si no existiese eso, entonces no tendríamos, y tendríamos muchos desechos contaminantes en la tierra. Hay una buena cantidad, un porcentaje que se pierde en todos esos bienes que explotamos de manera sobrante. Y sin embargo tenemos pobreza y miseria. No se explica esa cosa, es un contrasentido. Eso no nos está demostrando a nosotros que tengamos inteligencia como civilización. Estamos desperdiciando 2/3 de lo que producimos y tenemos miseria. Y esos 2/3, en vez de entregárselo a esa gente que lo necesita, se convierte en basura y contaminación. Bueno, eso es algo que se debe de evitar, ¿ya? Que por dicha causa producen las contaminaciones que por desequilibrios a su vez producen el desaparecimiento de especies. Estos mandatarios deben ser inhabilitados de sus cargos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe procesarlos o sancionarlos. 6º punto, no más guerras. Cualquier mandatario o terrorista que inicie una guerra sin haber expuesto sus argumentos o haber buscado ante Naciones Unidas un acuerdo pacífico debe ser destituido y enjuiciado por delitos de lesa humanidad. 7. La destrucción masiva de los ecosistemas de la naturaleza por la causa que fuere deben ser considerada también un delito internacional de lesa humanidad por poner en peligro el sustento de todos en el planeta y de sus futuras generaciones. Señores, tenemos un solo hogar. Todos tenemos el libre derecho, aún de pensar y de expresarnos distintos, aunque pensemos distintos. Pero estos derechos deben delimitar en esa frontera donde comienzan los derechos de nuestros prójimos y semejantes. Al decir prójimos y semejantes decimos próximos, es decir, todas esas vidas próximas a nosotros, que también tienen sus derechos. 8. Dentro del derecho internacional también se debe considerar como derecho inalienable el derecho al sustento, a la educación y a la salud humanas. Cada ser humano que nace en este mundo debe tener esos 3 derechos. La tierra aún produce 3 veces el sustento que la humanidad necesita, cuya sobreexplotación y errónea comercialización y mala distribución concluye en no menos de 2/3 de pérdida de estos con decisiones injustas que permiten el hambre y la miseria. Solo analicen las pérdidas que se producen en todos los supermercados del planeta, en todas las partes donde se expenden alimentos perecibles y en todas esas partes donde hay restaurantes, etcétera, etcétera. Ya, solo analicen eso. Además, que cada nación debiera dedicar el 10% de sus haberes, de sus bienes, de su riqueza, de sus saberes, de lo que produce el país, con solo que el 10% se utilizase en tratar de erradicar la pobreza y combatir la miseria, ¿ya? Eso debiera ser una ley internacional. La educación del ciudadano no es un seguro, perdón, pasando a la educación del ciudadano es un seguro y aval para cada nación. Si esto fuese gratuito para el ser humano, ya no tendríamos drogadicción, alcoholismo o delincuencia, siendo este resultado un enorme ahorro para las naciones. Ya no vamos a necesitar cárcel. ¿Cuánto cuesta una cárcel? Acá en Chile, por ejemplo, acá cuesta un reo puesto en una cárcel, a todos nosotros los que pagamos impuestos, nos cuesta 500.000 pesos diarios la mantención de un reo. Eso guiado a toda la infraestructura, jueces,
carceleros, etcétera, 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 instituciones, construcciones de cárceles, de rehabilitación, etcétera. Todo eso es un gasto mucho más grande que nosotros utilizar el 10% para erradicar la pobreza y la miseria. Y que con eso se erradicaría también la delincuencia. La salud. La salud es el motor laboral del trabajo y producción de cada nación. Obvio, si nosotros tenemos una población sana, tenemos una población productiva. Entonces la salud debiera ser también un derecho. Y estos 3 derechos debieran de ser gratuitos: la alimentación, la educación y la salud. Estos 3 temas, sustento, educación y salud, deben ser derechos internacionales en que los países debieran estar obligados, y si alguno de estos careciesen de los medios para enfrentarlos o sustentarlos, las otras naciones componentes de Naciones Unidas debieran ir en una ayuda humanitaria a favor de esos países. Esta ayuda debe ir acompañada de un organismo fiscalizador de Naciones Unidas para evitar la corrupción de las organizaciones distribuidoras de esa ayuda, que en la mayoría de los casos no permiten que esa ayuda sea efectiva, transformándose esos mediadores en una vergüenza humana. Y por último, 9, todas estas medidas serían para que ningún Estado se transforme en un Estado dictatorial de ningún tipo, y haya un respeto mutuo entre naciones y colaboración mundial en la solución de todos los problemas de contingencia. Esto no es para que Naciones Unidas se vaya a transformar en un gobierno dictatorial mundial. Si tomamos en cuenta en ese acuerdo de que todos los países componentes sean parte obligatoria con un representante por Estado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con derecho y poder a voto y a veto. Si esto es así, entonces no estaríamos nosotros en manos de solamente 4 estados que componen el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que todos los estados componentes podrían tener el derecho, ¿no es cierto?, a examinar las leyes internacionales, a tomar medidas de común acuerdo, cada uno de todos los estados con derechos por igual. Eso es, por ahora, el mensaje que tengo el deber de dar. Bueno, termino este mensaje transfiriendo un mensaje que es científico de parte de mis seres que me guían, que son seres de las Pléyades. En hacernos a nosotros entender que estamos viviendo en 7D, no vivimos en 3D. Nosotros vivimos en 7D, todo lo que está hecho en 7 dimensiones. Bueno, estas 7 dimensiones, en el caso de nuestro planeta, por ejemplo, en realidad todos los planetas, pero el nuestro, los dodecaedros energéticos que conforman la hechura de los mundos están regidos por leyes heptadimensionales, que a su vez establecen las normas físicas y químicas de sus lianzas elevadas a 70, en los 3 átomos máster de toda forma de vida, oxígeno, hidrógeno y carbono. Por lo tanto, todo está conectado energéticamente a una matriz de una voluntad heptadimensional. Y así entonces, todo tiene su causa y efecto. Si nuestra irracionalidad de comportamiento desde el nivel atómico, o sea, nuestra experimentación atómica, o transgénicas, afectan lo creado o a sus lineamientos universales, desde lo micro afectaremos la creación de nuestra orbe en todos sus estamentos y cimientos. Esto es un conocimiento científico que entregan ellos para que nosotros tratemos de entender
que todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia, porque cada causa tiene un efecto. Cualquier reacción mía es una causa y va a producir un efecto. Entonces nosotros debemos tener y adquirir una conciencia de que cada cosa que hagamos nosotros analicemos qué efecto podría tener y nosotros prevenir los efectos nocivos y desastrosos que estamos produciendo a todo nivel en todo nuestro planeta. Muy buenas noches.